Ciberguerra, delitos informáticos y afectaciones a nivel global. ¿Le suena o no le suena? ¿Sí creen? O sea, ¿sí me imagino el virus que tira un país o no me lo imagino? Más o menos, ¿no? La luz, ¿cómo se controla aquí el sistema eléctrico de México? Hay una CFE, ¿no? ¿Y qué tendrán? ¿Abacos o qué? ¿O computadoras o qué tendrán? Entonces, pues empiecen a medirle, ¿no? El metro, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa si yo hago un virus que diga que el metro A y el metro B se van a ir por la línea 1? ¿No? Entonces, pues empiezan a pensarle, ¿y cómo se funciona todo eso? Con computadoras, ¿no? Y detrás de la computadora seguramente hay alguien que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y que tiene mucho conocimiento y que tiene mucha motivación. Y juntando ese tipo de cosas, pues se vuelve esto algo imparable, ¿no? Si se ponen a ver, por ejemplo, cifras de aquí en México, la cantidad de desempleados. Ayer oí una nota, en España están en crisis 4 millones y algo de desempleados. Pues alguno le debe de mover a esto, ¿no? Alguno debe de aventarse un manual de Linux para saber más o menos con qué le pego, ¿no? Entonces, este panorama de la ciberguerra, de los delitos informáticos a nivel global, ahorita lo vamos a platicar un poco más, pero quiero también que se den una idea más o menos de cómo es el panorama, ¿no? ¿Qué hay allá afuera? Entonces, esos son más o menos los básicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues yo creo que muy fácil, ¿no? Empiecen a ver qué fue primero, ¿no? El huevo y la gallina. Empezó ARPANET, empezó el internet, empezó a moverse esto. ¿Y cuándo llegó el concepto de seguridad? Pues allá a las 500, ¿no? Alguien dijo, oye, espérate, ¿no? Pues necesitamos ponerle el cajoncito encima de seguridad y las contraseñas deben de ser así, ¿no? Y los tokens van a tener ciertos datos para autenticarte y la transmisión va a ser encriptada. Entonces, pues a partir de eso empezaron a ver que ya no era tan sencillito con que se hablen A y B ya ganamos, sino que era mucho más complejo. Entonces, a partir de esto empieza a haber de nuevo gente desempleada, gente maliciosa, pónganle un poquito de motivación, pónganle conocimiento, y pues evidentemente que íbamos a llegar a este punto. Analícenlo en todos los ámbitos, en todos lados hay fraudes, ¿no? En cualquier empresa hay alguien o que roba dinero, o que de perdido se roba los lápices y las plumas. Entonces, siempre ha habido gente que te vendía espejitos por oro, siempre. Entonces, pues no es más que cambiar el medio, ¿no? Antes usaban el teléfono, antes usaban el approach personal, pues ahora ya tienen la computadora, ¿no? Los SMS, ¿qué pasa si te llega un mensaje del número de tu jefe que dice que hagas o deshagas X, Y, Z? Pues es tu jefe, ¿no? Y es un SMS de su número, pues seguro él lo mandó. Entonces empiezas a ver y pues resulta que no, ¿no? ¿Cómo se autentica un SMS? Me llega de un número, pero ¿y ese número qué? ¿Trae una firma? O ni sabían puesto a pensar. Si no se habían puesto a pensar, pues bueno, otra notita ahí, ¿no? Otro foquito rojo, oye, ¿cómo funciona? Métanse a Google, seguro ahí aprenden. Entonces, un poquito de historia, una serie de ataques que cambiaron las reglas del juego. ¿Por qué cambiaron las reglas del juego? Porque estábamos esperándonos a uno chaparrito, como de unos 50, con unos 60 kilos, y pues llegó uno de 2 metros, güero, de 200 kilos. Entonces, este tipo de cosas empezó a meter mucho ruido. No sé si alcanzan a leer hasta allá atrás, de pronto si esté muy clarito, pero por ejemplo aquí, en el 58 ARPANET. ¿Qué era ARPANET? Una red militar de computadoras donde de A a B se podían platicar. Entonces empezaron a compartir archivos, empezaron a compartir tecnología, empezaron a compartir protocolos que les ayudaban a comunicarse entre sí. Entonces, así empezó esto. En el 70, hago un brinco ahí como de 20 años, como de 12 años, Jobs y Wozniak, cuando empezaron con las Macintosh, ¿no? Ahí van Bill Gates, ahí van todos los pioneros de este negocio, por ahí están metidos, ¿no? Ya en el 80 tenemos el 414, el Legion of Doom y el Chaos Command. Estos son bandas de cibercriminales. ¿Cómo creen que se hacían los delitos cibernéticos en los 80? ¿Qué había? Teléfonos, ¿no? No sé si alguna vez escucharon de la Blue Box. Un Blue Box es un dispositivo que genera tonos válidos de telefonía. Esto lo inventó Steve Wozniak, el de Apple. O sea, no andaba tan errado cuando estamos platicando de esto, ¿no? Ese aparatito Blue Box, tú lo ponías en la bocina, enviaba una serie de tonos y te dejaba hacer llamadas gratis. Entonces, bueno, más o menos así empezaron. Eso se llama phreaking, PH, phreaking. Entonces, pues bueno, así más o menos empezaron a jugar con esto. El panorama para el 2000, pues bueno, aquí tenemos Buy.com, eBay, eTrade, CNN, Amazon, ya el esquema de extorsión. ¿Entendido que es un DDoS? Más o menos.
Un DDoS es un ataque distribuido de negación de servicios. Entiéndase, todos ustedes van a tirar un paquetito a esa máquina, ¿no? Y como van llegando, cada uno va mandando más y más y más. ¿Cuántos le van a llegar a esta máquina? ¿Y cuánto va a aguantar su conexión a internet? Eso es un ataque de denegación de servicios, ¿sale? Entonces, aquí, un hacker, Mafia Boy se llama, desarrolló una serie de herramientas y empezó a extorsionar. Dijo, ¿sabes qué? Yo no te levanto aquí la pata hasta que no me des X cantidad de dinero. Y pues en el 2000 a CNN, a Amazon, a buy.com, estos sitios pues, no estaban preparados. O sea, ellos no sabían que si se juntaban 200 me podían pegar y dejarme sin sitio y sin portal, ¿no? Entonces, más o menos así empieza a trabajar esto. La parte de ingeniería social, ahí les decía, ingeniería social, ¿entendido qué es? Ingeniería social es, si lo quieren ver como un arte, pues es el arte de hackear personas, ¿no? ¿Qué le tengo que decir yo a alguien? ¿Qué botones tengo que oprimir para que haga lo que yo quiero? Se van al esquema más rudimentario y así el del libro, es ¿qué le tengo que decir a alguien para que me dé una contraseña? ¿No? Y hay un estudio que salió el año pasado que el 70% de las personas cambiaban su contraseña de la máquina de su trabajo por chocolates. Entonces, pues díganme ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan de la clave para entrar a su máquina? ¿Me la darían por un chocolate? Pues tienen su máquina ya, ¿no? Pues digo, al que no me la dé no se lo doy. Más o menos así funciona. Regrésale, gracias. Entonces, el robo de código, aquí hablamos de Mitnick, Kevin Mitnick, y el código fuente de los Motorolas, de Razor, no me acuerdo qué versión X. En fin, esto fue, de nuevo, por los 80s, donde los ataques se hacían a pie. Mitnick lo que hizo fue hablar y preguntar. Oiga, disculpe, habla David del departamento de desarrollo de Motorola y necesito hablar con el encargado del proyecto tal, y empezó a buscarlo. Pues el tipo robó código, entró a sistemas del gobierno, entró a sistemas militares, preguntando. Entonces, preguntando se lleva a Roma, ¿no? Esto evidentemente empezó a cambiar el panorama. O sea, ya no es nada más el bit y el byte, sino que es pues que el empleado, la secretaria, la recepcionista, el técnico sepan de qué le está hablando y sepan qué contestar cuando alguien al teléfono les pide o les dice o les mueve, ¿no? Entonces, así empieza esto. Kevin Poulsen, también otro hacker muy notable, que con los teléfonos, este señor descubrió el algoritmo de una estación de radio en Los Ángeles, y a la llamada número 2000, por ejemplo, no me acuerdo el número exacto, pero la llamada número 2000 le regalaban un Porsche. Entonces este tipo empezó a investigar, empezó a moverle y se dio cuenta qué tenía que hacer para hacer siempre la llamada número 200. Entonces este tipo se ganó 2 Porsches, se ganó como $250,000, se ganó viajes, hasta que lo cacharon a él y a su banda de amigos, ¿no? Entonces, más o menos así empezó esto, ahí circa 2000, 1990, por ahí más o menos. Hablando del, por ejemplo, acá ya en 2007, el caso de TJX. TJX, ¿qué fue lo que pasó? 45.7 millones de datos perdidos. ¿Cómo son datos perdidos? Son registros, dígase nombre, dirección, teléfono, o nombre, en este caso, nombre, número de tarjeta de crédito. Entonces, esos, uno a uno, David, Juanito, Francisco, todos esos juntaron 45 millones de datos y descubrieron que fue una intrusión. O sea, alguien entró, le dio en la torre al sistema, sacó esos datos y le terminó costando $250 millones a TJX. ¿De dónde creen que, por qué le tuvo que costar? ¿O por qué le costó esto? ¿De dónde creen que sacamos el número? De entrada, en llamadas. Imagínense cuántas llamadas le tuvieron que hacer a los clientes para decirles, disculpe, su tarjeta de crédito, algo pasó, tiene que cambiarle, moverle, quitarle, vaya a la sucursal, cámbiale el NIP, algo. ¿Sí me explico? Ahí empiécenle, demandas, abogados, ¿no? ¿Cuánto creen que cuesta un registro perdido? O sea, ese David con el número de tarjeta, ¿cuánto pagarían? ¿O cuánto creen que le cuesta a la empresa? Ponemon, una empresa, no Pokémon, Ponemon, una empresa en Estados Unidos, hace un estudio de cuánto cuesta este tipo de datos. Maneja un más o menos aproximado entre $70 y $300 por registro, que le termina costando a la empresa. Entonces, la base de datos del IFE, ¿se acuerdan? Que las venden en Tepito, ¿sí? Lo del Renault, ya se nos olvidó, ¿no? Lo del carro, y luego lo del teléfono, el otro registro que nos estuvieron dice y dice que se iba a cortar y se iba a cortar, pues eso dónde está, ¿no?
¿Y cuánto le cuesta? Aquí en México no mucho. Aquí les hablan y les dicen, oiga, disculpe, su credencial de lector se fue en la base que se fue a Tepito. ¿Alguno ha recibido la llamada? Entonces, pues bueno, aquí no le invertimos tanto, ¿no? Nos vamos a la parte de virus. Alrededor del 2001, Slammer, Nimda, Code Red, el I Love You, ¿alguna vez, no? ¿Le suena? Por correo, de pronto explotaban vulnerabilidades en Windows. Estamos hablando del 2000. ¿Qué es lo que pasaba? Pues nadie tenía la cultura de parchar una máquina, o de pronto el usuario final de bloquear puertos. Eso no le movía mucho el termómetro, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues las cajitas Windows, directo al módem, directo IP pública, con una vulnerabilidad grande de código, de ejecución de código remoto, pues empezaron a darle de golpes, ¿no? El Slammer es un virus de SQL, se aprovechaba vulnerabilidades en servidores de SQL. El Code Red, por ejemplo, se transmitía a través de correo. Entonces empiezan estos esquemas de virus, pero ya no el virus del floppy, o sea, ya virus de un poquito más en serio, ¿no? De explotar vulnerabilidades, instalar backdoors, robar datos, de pronto términos financieros, los capturaba, todo este tipo de cosas, ahí empieza, ¿no? Y el boom del Wi-Fi, pues díganme ustedes, ¿no? ¿Cuándo empezaron o cuándo empiezan a recordar con su computadora trabajando sin estar conectado al cable? Ya ahorita ya es muy natural, ¿no? Ya sacas el teléfono, sacas el iPad, sacas la 3G, lo conectas, entonces eso ya ahorita está papita, ¿no? Pero empiezan a ver hace 10 años cómo estaba. Había de pronto en algún lado Wi-Fi, algún laboratorio, empiezan a analizarle. Cuando esto es un boom, pues básicamente lo que hace es estirar las paredes de las organizaciones, porque si yo tengo un inalámbrico aquí y en la calle alcanza, pues me hace el mismo daño alguien aquí sentado en la conferencia que alguien sentado en la banqueta con una antena, ¿no? Que cuestan 300 pesos, 400 pesos. Entonces empiecen a medirle. Este boom del Wi-Fi pues es muy importante, ¿no? Al día de hoy, dale si quieres, el panorama del día de hoy, ¿qué esperarnos? Malware, phishing, errores vulnerables, aplicaciones web, ¿no? Entonces empiecen a ver más o menos cuál es el panorama de hoy ya corriendo con lo que estamos pasando, ¿no? Las amenazas globales, las redes sociales, los teléfonos móviles, ¿no? Empiecen a ver qué se imaginan que va a pasar como en unos 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué se imaginaban que iba a pasar en 5 años y que no pasó? O que sí pasó. Entonces, malware. ¿No? Gracias. Botnets, por diversión o por dinero. Acaban de tumbar hace como un año, un poquito menos, un botnet, Mariposa Botnet. 12 millones de IPs ahí alrededor. 12 millones de computadoras infectadas, conectadas todas a un mismo lugar o a varios centros de control, donde yo picaba el botón brincar y todos los zombies al mismo tiempo, ¿no? Entonces, 12 millones. ¿Se imaginan 12 millones de cualquier cosa? ¿De monedas de un peso? Entonces, imagínense el poder que tienes con 12 millones, ¿no? Un botnet, dice por diversión o por dinero. ¿Cómo creen que sacan dinero con un botnet? ¿Qué pasa si 12 millones de personas van y dan clic a un anuncio? ¿No? ¿Cuánto me gano? .00 centavos por clic, por 12 millones, por todo el día de estarle dando clic. Y sale, ¿no? Y si no tengo que hacerle mucho más que dar 2-3 clics, pues tampoco es mucho más fácil, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Stuxnet, de nuevo, esto es tratar de ser lo más actual y tratar de que empiecen a imaginarse qué es lo que va a pasar. Stuxnet puso básicamente el malware de nuevo en otra etapa, ¿no? Es una nueva era, yo le puse aquí. ¿Por qué? Porque empezaron a detectar que con este virus que entraba por USB iba brincando por ciertas vulnerabilidades de Windows que detectaba, todas 0 day, les voy a explicar luego el concepto. Básicamente es que no se habían descubierto hasta que se estaban explotando, ¿no? Entonces, vulnerabilidades que nadie conocía, que empezó a explotar el virus, y el propósito final era irse a pegar a los sistemas SCADA, SCADA. ¿Le suena? ¿Saben qué es un PLC? ¿Sí, no? Un PLC le dices levantar robot, mover cajita, bajar robot, y va al brazo, controla y lo lleva, ¿no? ¿Qué pasa si les platico que Stuxnet le pegó al gobierno de Irán, ¿no? Y que le pegó a plantas nucleares donde tenían dispositivos SCADA, ¿sí? Estos dispositivos SCADA se encargaban de bajar las barritas de plutonio enriquecido al agua, donde se genera vapor que mueve una caldera, energía nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo con un virus puedo modificar el tiempo que se queda en el agua esa barrita?
¿O qué tal si puedo modificar el movimiento del brazo para que pegue con una pared, o para que choque con otra cosa, o para que se caiga o se mueva o se tire? ¿Sí? Imagínense nada más si yo puedo infectar